Muy buenas noches, compañeros. Vamos a seguir con el tema de control on-off con histéresis, siempre control analógico. Esto es para el módulo de energía renovable biomasa, muy importante para el control. Estas son las competencias que usted va a adquirir al terminar lo que es esta unidad, diseñar un control de temperatura on-off con histéresis. Nosotros solo hemos enfocado en temperatura, pero puede ser cualquier variable o magnitud física que usted quiera manipular. Investigar el funcionamiento de un control on-off, simular el comportamiento de un control on-off, con histéresis, instalar un circuito de control, que lo vamos a hacer cuando ya estemos en el ITCA nuevamente, pero que esto pase pronto, verificar el funcionamiento de un control de temperatura on-off. Esto es para acordarles a ustedes la teoría del control on-off. eh, el sistema controlado debe ser estable, el sistema de control debe ser lo suficientemente rápido, el sistema debe tener una determinada precisión en régimen estacionario y el sistema debe atenuar los efectos de ruido, perturbaciones o cambios de carga mientras se mantiene la planta con sus valores preestablecidos. Eso significa consigna. ¿Sí? Entonces, para acordarles cómo funciona el control on-off, sin histéresis el control on-off es no lineal y proporciona a su salida dos valores fijos correspondientes del 0% al 100%. Quiere decir que o está encendido o está apagado nuestro actuador o accionador, según la señal de error sea positiva o negativa. Entonces aquí tenemos el comportamiento, cualquier variación del error, ¿sí? Que es el set pues, menos la variable del proceso. Si es positivo, pues necesitamos ganancia y si es negativo, pues necesitamos restarle ganancia a nuestro sistema. Entonces él va a estar oscilando entre on y off, por eso es control on off. Esto es igual, les había dicho que hay que aprender la simbología. Estos son los valores de consigna o valores preestablecidos o set point que nosotros necesitamos. Este es el famoso comparador, es un sistema sumador. Miren. Lo único que hace el comparador es ver cuál de las dos magnitudes es positiva o cuál de las dos magnitudes tiene mayor magnitud. Por ejemplo, este es un sistema de lazo cerrado porque hay una retroalimentación, miren, a través de un sensor que manda mi señal de cómo está mi proceso, miren. Y si hay alguna variación, él va a hacer algún ajuste correspondiente. Esa diferencia de este comparador yo voy a obtener un error. Ese error es trasladado a mi controlador y mi controlador manda una acción de corrección a mi elemento final del proceso, que es el que va a estar generando la ganancia de energía o de magnitud. Aquí tenemos una nota, una oscilación continua rápida puede provocar un desgaste excesivo del actuador, quiere decir de que a mayor frecuencia de conmutación, como vimos en el video anterior, pues me va a generar mayor desgaste en mi dispositivo. Ahora, aquí sí, mayor atención porque este es el tema nuevo que vamos a ver, lo que es un control on-off con histéresis. Vamos a ver la diferencia. Si usted ve la gráfica acá, el control on-off tiene lo que es una retroalimentación positiva acá y una retroalimentación negativa. Entonces, esta brecha que está acá es la histéresis, que es la separación de entre un límite umbral superior y un límite umbral inferior. Y el setpoint va a estar al centro de esa histéresis, ¿no? Entonces, viéndolo gráficamente acá, aquí tengo mi valor umbral positivo superior y mi valor umbral negativo inferior. Y en el centro está mi setpoint. La diferencia o ancho o brecha diferencial que existe entre estas dos se va a llamar histéresis. A diferencia del control on-off, sin histéresis, este control pues va a estar oscilando entre el límite superior y el límite inferior. Y todo eso va a estar jugando alrededor del setpoint. Ahora, este sistema me genera un retardo en la activación de mi actuador, quiere decir de que él va a estar un poquito más relajado, no va a estar tan estresado, pero a medida yo me aleje de mi setpoint, voy a hacer más ineficiente mi sistema. Entonces, hay que ver cuál es el valor máximo que soporta mi sistema para poderle dar un respiro a mi actuador. Hay que estar jugando con esos tiempos. Y él acá, cuando los valores son inferiores al límite de umbral superior, él va a estar en on.
Y cuando los límites están abajo del límite umbral superior y llegan al inferior, él genera un off. Y así va a estar generando un control on-off con histéresis. La frecuencia de oscilación de este va a ser menor que el anterior. ¿Bien? Aquí está el símbolo del comportamiento de un control on-off con histéresis. Si usted lo compara con el otro, pues son similares, solo que cambia el modo de control. ¿Bien? Aquí tenemos el control, su comportamiento. ¿Bien? Aquí está su gráfica. Ahora veámoslo en mayor detalle acá. Aquí tengo un amplificador operacional, siempre. Voltaje de entrada está, o mi entrada de variable del proceso va a estar en la entrada no inversora y mi voltaje de referencia o set point va a estar en mi entrada inversora. Entonces le vamos a dar play. Ya está simulando. Si usted ve, mi voltaje de referencia son 6.11 voltios y mi voltaje de entrada o de variable de proceso son 6. ¿Quién es mayor? Pues la entrada inversora. Él me genera una saturación negativa. Si yo le doy un poquito de amplitud, miren, acá ya es 6.12. Entonces, ¿quién es mayor? Mi entrada, vamos a dar un poquito más para que se vea la diferencia. Es mayor mi entrada no inversora, positiva, entonces me genera una saturación positiva, lo cual hace que mi accionador funcione correctamente. Si yo hago menor, miren, es bien mínima, es rápida la acción, ¿ven? Hay una pequeña variación entre setpoint y la variable de proceso y él hace un cambio. Ahora, si lo ponemos a funcionar en un proceso como el video anterior, van a ver los cambios que son muy rápidos, ¿sí? Entonces así funciona un control on-off sin histéresis. Siguiendo, aquí sí, pongamos mucha atención, esta es la fórmula o la forma de cómo usted va a calcular los parámetros para poder ajustar un control on-off analógico con histéresis. Entonces, este voltaje de histéresis, primero veamos la gráfica, perdón. El voltaje de centro, este de acá va a ser su set point. Yo necesito 10 voltios de histéresis, de voltaje centro. Y de histéresis, vamos a ver, dice que es BUT menos BLT. BUT es límite superior, 12 menos 8. Me dije que mi histéresis es de 4, una magnitud de 4 voltios. Quiere decir que 10 más 2 voltios son 12 y 10 menos 2 voltios son 8. Entonces mi histéresis, aquí está, va a ser de 4 voltios. Este voltaje de referencia es el que yo voy a ajustar para que mi sistema funcione, ¿sí? Entonces el voltaje de histéresis va a ser igual al voltaje límite superior menos el voltaje límite inferior. El voltaje del centro, si usted lo quiere calcular, no lo tiene establecido, pero también lo podemos establecer. Perdón, se me olvidó decirle, de que esta histéresis tiene que oscilar un rango entre el 20 o el 10% arriba y abajo. Quiere decir, más el 10% o 20%, menos el 10% o 20% del set. El voltaje de centro, pues, es el voltaje límite superior más el voltaje límite inferior entre 2. ¿Bien? Este es un dato muy importante, el rendimiento del operacional, que va a ser igual al voltaje de alimentación positivo menos el voltaje de alimentación negativo. Pero como este menos por menos da más, se suman. ¿Bien? Menos 1, que es de fórmula, entre el voltaje de histéresis. El voltaje de referencia, que es el que se va a ajustar para hacer la modificación o corrección de la falta de rendimiento operacional, es, miren, el rendimiento más 1 entre el rendimiento por el voltaje del centro. En este caso serían 10 voltios. Esta R ya es un valor fijo que establecen ya lo que son los diseñadores de 10 kiloohmios para que la resistencia de ajuste de histéresis va a ser esta de acá es el rendimiento por el valor de esta resistencia. Ok. Y aplicando esta fórmula, miren acá, ustedes pueden comprobar la fórmula anterior, BUT12, BLT8, el valor de resistencia de 10K. Esta resistencia les tiene que dar de 65. Y el voltaje de referencia, ese si no me acuerdo qué valor lo van a ajustar, usted lo puede calcular. Miren. Conclusión. Lo que son las ventajas de estos controladores, simplemente económico, confiable, fácil de ajustar y dar mantenimiento porque usted lo conoce. Solo tiene dos posiciones o dos estados de operación, on-off
o 0 100% o todo o nada. La brecha diferencial de histéresis se define como el rango de valores más pequeño que el valor medio deba atravesar para ocasionar que el dispositivo de corrección pase de un estado a otro. Y aquí tenemos las gráficas de comportamiento, un control on-off sin histéresis y un control on-off con histéresis. Perfecto. Entonces, pasemos a la siguiente fase. Los pasos, este documento lo voy a subir también. Pasos para calcular un control on-off con histéresis. Va bien detalladito, no tienen dónde perderse. Paso 1, miren, debo de conocer cómo es la dinámica de mi proceso. Determinar el parámetro eléctrico versus la magnitud física controlada. ¿A qué se refiere con eso? Pues en los sistemas tengo detectores y tengo captadores. Ya habíamos visto el concepto de estos dos parámetros. Un captador es un dispositivo que me genera un rango de valores. Por ejemplo, un captador puede ser un sensor de temperatura, como el LM35, que en su momento lo vamos a utilizar. Por ejemplo, este captador tiene un rango de valores de 0 grados centígrados hasta 200. Pero esos valores él me los va a convertir a un rango de voltaje de 0 a 5 voltios. Quiere decir que si él tiene 5 voltios, el rango de temperatura es de 200, ¿sí? Grados centígrados. Entonces debo de conocer cómo es la dinámica de este captador. ¿Y cómo calculo eso? Bueno, el voltaje entre la temperatura. Entonces, si quiere ponerle pausa, busca una calculadora. Ahora sí, ya que tiene la calculadora. Fíjense bien, el voltaje son 5 voltios entre los 200 grados centígrados. Me dice que mi coeficiente de temperatura es de 0.025 voltios por grado centígrado. Quiere decir de que si usted necesita conocer el voltaje a una temperatura dada, entonces usted va a tener que pasar este que estáis viendo a multiplicar. Por ejemplo, necesito saber qué voltaje debo de ajustar o qué voltaje va a tener el sensor con 100 grados centígrados. Entonces serían 100 por 0.025, son 2.5 voltios. Quiere decir que si el sensor me marca 2.5 voltios, quiere decir que mi temperatura son 100. ¿Bien? Así es como funciona esta dinámica. Lo contrario es, si yo tengo 1.25 voltios y quiero saber a qué temperatura corresponde, entonces lo voy a dividir entre 0.025. Son 50 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, esto es primordial antes de realizar cualquier cálculo, conocer la dinámica de su proceso. Bien, espero que les haya quedado claro, ¿sí? Después vamos a cómo es el comportamiento de mi proceso. ¿Sí? Entonces aquí ya viene la esencia de su diseño. Este sistema yo quiero que funcione en temperatura, lo vamos a ver primero y después lo vamos a tener que traducir a voltaje. Quiero un set point, aquí me dice que mi set point es igual al voltaje de centro. El set point ahorita que yo necesito ajustar acá son 120 grados centígrados. Entonces esos 120 por 0.025 me dice que es equivalente a 3 voltios. Aquí está. ¿Sí? 3 voltios. Le voy a aplicar una histéresis del 10%. Quiere decir que si aquí tengo 120 más el 10%, ¿cuánto sería? Sería 120 por 1.1. Son 132 grados centígrados acá. Miren. Equivalente a voltaje por 0.025 a 3.3 voltios. Este de acá. Ahora, menos el 10% sería 120 por 0.9. Me dice que este voltaje VLT es a 108 grados centígrados. Este voltaje equivale a por 1 por 0.025. Miren, es de 2.7. Ese es. Y mi voltaje de histéresis va a ser 24. Porque si yo sumo, si veamos 132 menos 108, me da de 24 de histéresis. ¿Eso qué corresponde en voltaje? Por 0.025 a 0.6. Entonces la histéresis va a ser igual a 0.6 voltios igual a 24 grados centígrados. Ahora, esto es 0.3 arriba, 0.3 abajo, entonces por eso queda 3.3 del límite superior y 2.7 del límite inferior. Entonces mi proceso va a estar, o comportamiento de mi proceso va a estar oscilando. Miren, aquí va ganando temperatura, por ejemplo el controlador está en on, vaya hasta el límite superior
No va a desconectar con el set point como un control on-off sin histeresis, sino que va a desconectar hasta que llegue al límite superior y va a generar acá lo que es una inercia térmica. Después me va a generar una señal de apagado. Miren, va a bajar del set point, pero no va a activar hasta que llegue al límite inferior. Dependiendo de la eficiencia de su calentador o de su actuador o accionador, va a ser rápida esta ganancia de temperatura y va a estar oscilando entre sus límites. Pero quien va a estar al centro de esa oscilación va a ser el set. Ya que entendimos esto, seguimos acá, paso 3, vamos a hacer los cálculos o determinar los parámetros o los valores de los elementos que vamos a necesitar. Y los únicos dos valores que necesito son tres: el voltaje de referencia, la resistencia de entrada, que esta ya sabemos que de default son 10 kiloohmios, y la resistencia de control de histeresis, que es esta de acá. Y este que me está simulando mi variable de proceso. Entonces aquí a la memoria de cálculo aquí se las he hecho bien desglosadita, bien bonita, miren. Primero necesito la histeresis, que es de 0.6 voltios o 24 grados centígrados. Mi voltaje de centro, que va a ser igual a 3 voltios, equivalente a 120 grados centígrados. Mi voltaje umbral positivo o mi límite superior va a ser de 3.3, 132 grados centígrados. Mi VLT o voltaje límite inferior o voltaje umbral negativo va a ser de 2.7 voltios, equivalente a 108 grados centígrados. Entonces, como habíamos visto en la presentación, aquí tengo lo que es el rendimiento de mi operacional: 15 de positivo menos 15 negativo, esto me da 30, entre 0.6, eso me da un valor de 50, menos 1, y eso me dice que mi rendimiento de mi operacional va a ser a un 49%. Para poder determinar el voltaje de referencia, que es el voltaje que vamos a ajustar acá, es igual, ¿sí?, a mi rendimiento más 1 entre rendimiento por mi voltaje de centro, que son 3 voltios. Esto va a ser igual a 3.06 voltios. Y el valor de la resistencia de ajuste de histeresis o de control de histeresis es 49, que es el rendimiento, por los 10 kiloohmios me da 490 kiloohmios. Perfecto. Ya que tenemos estos pasos que se deben de seguir para hacer un cálculo correspondiente para el control off con histeresis, vamos a ver cómo es la dinámica. Veamos cómo se comporta. Vengo acá, ya que tengo mi batería de circuitos. Miren, aquí está. Vamos a ver, 10 kiloohmios, 490, según los cálculos. Miren. ¿A qué voltaje tiene que estar este? A 3.06, que es mi voltaje de referencia, y mi variable de proceso, que va a estar oscilando acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver ahorita o cuál va a ser la dinámica? Es la siguiente. La dinámica va a ser de que yo voy a estar oscilando acá mi variable de proceso, ¿sí?, desde dos límites, desde el límite inferior y el límite superior. Se va a apagar a los 3.3 y va a volver a encender a los 2.7. ¿Cómo voy a ver eso? Acá. Veamos. ¿Por qué está apagado? Porque, miren, está arriba. 3.29. Entonces vamos a... Miren, el voltaje de referencia 3.06. Vamos a disminuirlo. ¿Hasta qué valor va a conectar? Pues valor inferior a 2.7. Aquí está 2.69. Encendió. Y yo lo puedo ir bajando. Desde 0 lo puedo hacer, ¿ven? Si quieren. Desde 0. Como está inferior, tiene que ir calentando. Entonces tengo que irle dando una ganancia. Por aquí, ahí me pasé. Ahí está. Entonces vamos a ir subiendo. Que va a apagar a 3.3. Y así va a estar oscilando, ¿bien? De 2.7 a 3.3, porque fue mi diseño. Igual este diodo de acá evita retroalimentaciones negativas para que no se me vaya a dañar ya sea mi actuador o mi controlador, ¿bien? Este es un comparador con histeresis, ¿bien? Ahora, ¿cómo sería la dinámica ya en un proceso real? Veamos. También ya lo tengo acá. Vamos a ver, control on off con histeresis, aquí está. Miren, acá está mi set point
o mi valor de referencia, y aquí está mi variable de proceso, la resistencia de retroalimentación, aquí está mi actuador o accionador, mi sensor que me genera mi circuito lazo cerrado, que me manda información a mi proceso para ir haciendo correcciones. Aquí es donde yo ajusto mi setpoint, indicador que me muestra cómo está el funcionamiento del proceso, mi preaccionador que lo que hace es amplificar la señal que proviene del control hacia mi actuador o accionador, y también controla lo que es el flujo de la energía hacia él o potencia. Ya los valores ya están fijados. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí está mi valor de referencia y él va a estar oscilando entre 3.3 y 2.7. Fíjense acá, ahorita el comportamiento. Este LED me va a representar si se enciende o se apaga. Miren, tiene que llegar a 2.7 para volver a encender. Ahí va bajando. Miren la dinámica de mi proceso. Hay un retardo con respecto al anterior que vimos en el primer video. Miren, un video control off. El actuador está descansando, ¿no? El accionador también está relajado, no está estresado como en el circuito anterior. Entonces sí tiene sus ventajas de utilizar un control on-off con histéresis. ¿Cuál es la desventaja? Vuelvo a repetir, que me hace un poquito inestable mi sistema, ¿no? Pierde precisión, porque si quiero darle más vida a mi actuador, tengo que alejarme el set, pues tengo que aumentar mi histéresis. Entonces usted tiene que ver, ahí con la práctica uno aprende, va a ojo buen cubero, dicen, bueno, vamos a ver, estos son los rangos que soporto, esta es mi receta, ¿sí? Aquí no le siento mucho sabor. ¿De dónde es que sale este símbolo? Por ahí alguien me preguntó, perdón. ¿De dónde es que sale este símbolo? Y voy a volver a regarla. Ahí está, la volví a regar. Bueno, la cosa es que ¿de dónde sale este símbolo? Este de acá. Nos venimos acá, donde dice generador y DC. Ahí es donde usted ajusta este valor o ese elemento, ¿sí? Al darle doble clic, carga esto y usted aquí puede ajustar el valor de referencia, ¿sí? Ahora, les voy a explicar, para sentirle sazón, le vamos a agregar una gráfica. Me vengo aquí en modo gráfica y voy a seleccionar gráfica interactiva. La voy a poner por acá. Ahora, voy a agregar dos trazos. Voy a agregar lo que es el de primero el setpoint. Vamos a ver aquí. Voy a agregar ahora mi variable de proceso. Aquí está, perfecto. Vamos a configurarla. Editar gráfica. Vamos a simular unos 25 segundos. Acá. Y que dice, vamos a simular, sí. Y ahí va a estar funcionando mi modo control, miren. Allá va a estar oscilando entre el valor máximo y mínimo, miren. Vea la comparación del control off sin histéresis y el con histéresis. Van a ver de que es bien interesante, muy importante para lo que es el control de temperatura en biomasa, miren, para el biodigestor o otros parámetros. Para los sistemas de biomasa es bien importante los lazos de control porque usted tiene que estar monitoreando muchas variables. Vale, bien, terminó la simulación, vamos a analizar la gráfica. Ay Dios, no, creo que no. Va a tocar volverla a generar. Sí, vamos a hacer una de 50 segundos porque no me gusta cómo quedó. Vamos a 50 segundos, vamos a ver. 50. Vamos a ver acá. Tácate. Ahí está nuevamente, va a estar oscilando. Es que quiero ver por lo menos unas tres oscilaciones. Ahí solo una no gráfico. Como les seguía diciendo, pues es muy importante este modo de control para los sistemas de biomasa. No importa qué magnitud usted desea controlar, en los procesos siempre se necesita controlar alguna magnitud física y en biomasa no estamos lejos de esos parámetros. Más adelante, cuando esto ya termine, vamos a ver el comportamiento de los generadores, que también se utiliza un control de este tipo. Ahora, quiero también informarles que vamos a ver control digital. Voy a necesitar que en el foro usted me comente, vamos a sacar una estadística. Les voy a dar que ustedes elijan cómo quieren aprender el modo control.
Está el modo de control con Arduino y el otro es con microcontrolador. Las dos plataformas tienen una diferencia, ¿sí? Hay una diferencia entre una plataforma Arduino y una plataforma de Microchip. Usted va a elegir, lo vamos a hacer por mayoría, que elijan cuál es el modo de control que usted necesite. Y también vamos a verlo por PLC, ¿sí? Vamos a ver, hoy sí quedó como yo quería la gráfica. Miren, tengo dos oscilaciones. Entonces, miren, acá está mi límite superior. Mi límite superior es de 3.35, ¿ve? Y mi límite inferior de 2.76. Veamos si cumple con histéresis. Mi histéresis tiene que ser mi valor de umbral máximo de 3.36 menos 2.76. Y eso me dice que mi histéresis es de 0.6, o sea que estamos bien. Y mi set point, miren, está entre medio de ellas. Miren. No puse el set, lo siento. Este es el de referencia, pero el set point tendría que estar en 3. Sí, me faltó graficar ese dato, lo siento. Pero miren cómo es el comportamiento. Este es control on off con histéresis. La ventaja es de que descansa mi accionador. Pues voy a subir un documento para que ustedes lo completen. Es una actividad referente a este video. Hay que subirlo. Vaya, si usted no tiene computadora o conectividad, no se preocupe. Ahorita el objetivo es que usted vaya asimilando, comprendiendo estos conceptos. En su momento usted va a tener tiempo para subir estas actividades. Si está cerrado el buzón de tareas, le voy a solicitar pues que me informe para yo pues activarlo y usted puede subir su tarea, o si usted quiere realizar un comentario en el foro y está cerrado, pues me avisa. Solo me dice qué semana necesita que se active y pues yo lo activo sin ningún problema. Bueno, señores, llegamos hasta acá con este video presentación. Solo adelantarles que el siguiente tema que vamos a ver es el control proporcional, muy bonito, y el control integral, que es también más bonito, para que ustedes vean un control más complejo, ¿sí? Bueno, a seguir adelante, señores, y pues espero verlos pronto. Saludos.